¿Vale? Hola. Hola, hola. Vale. Oye, vamos a empezar ya. Ya, pero bueno, es que está todo el mundo hablando todavía, así que ahora hemos conseguido que haya... No empecemos. Que nada, si os parece vamos a ir empezando, así que daros la bienvenida y daros las gracias a todas, a todes, a todos por acompañarnos hoy en la presentación de este quinto número, Madrid no es España, la metrópolis global y sus contradicciones. Este es el quinto número que hacemos desde Zona de Estrategia, que bueno, para muchas si ya nos conocéis, es una revista, es un espacio desde el que estamos intentando cartografiar, pensar, entender, comprender, profundizar sobre el tiempo presente, sobre las luchas en las que estamos insertas y porque, como muchas ya sabéis, para nosotras la teoría es una parte de la lucha y en ese sentido es central el comprender los procesos que están vivos para poder intervenir sobre ellos, para poder participar de estos estallidos que vendrán y para poder hacerlo de la forma más conflictiva, estratégica y útil que nos sea posible. En este sentido, además, pues como invitaros a que apoyéis esta iniciativa y os suscribáis a la revista y a estos monográficos. Y en particular para nosotras era importante el hacer este número porque era volver un poco a intentar entender el territorio en el que estamos, el lugar donde vivimos y continuar también con un trabajo con el que desarrollamos y que muchas de vosotras ya conoceréis hace pues ya casi 20 años, que es Madrid la suma de todos, y que en este momento pues intentábamos entender lo que fue la crisis del 2008 y luego sus despliegues posteriores, incluso con trabajos como el que hicieron Isidro y Emmanuel de fin de ciclo, que creemos que fueron especialmente significativos para comprender tanto la crisis como sus consecuencias sociales y materiales. Pero también nos ubicamos dentro de una larga historia de la geografía crítica, del materialismo crítico, de entender el espacio como también reflejo de esos procesos sociales y como sus formas específicas de producción, en particular pues, en el contexto actual del capitalismo, ¿no? Una trayectoria que compartimos con muchas de las que estáis aquí y que de las personas que componen también el libro, pues José Manuel Naredo ha sido uno de los personas más significativas y que nos hacía también mucha ilusión que formara parte también de este número y también recuperar un poco en un momento donde la academia en cierta medida está siendo atrapada por estas lógicas neoliberales, pues le va a poner en el centro este análisis material que creemos que es imprescindible para comprender las luchas futuras y para entender qué es lo que está sucediendo aquí y ahora y cómo el capitalismo y sus formas específicas se despliega en el territorio en el que estamos, en el que vivimos. Entonces, si en este número o en este volumen una de las cosas que nos preguntábamos tenía en particular que ver con cómo había sido la inserción de Madrid dentro de las dinámicas globales, ¿no? y es un poco específicamente el papel que habían jugado todas estas multinacionales que se habían privatizado y con su sede en la ciudad y los procesos territoriales que esto desplegaba, en el de ahora pues intentamos comprender y así, de esta manera, entender que las propias dinámicas políticas no tienen exactamente que ver con el buen o mal hacer de los políticos en particular, aunque obviamente estiran o exageran exponencialmente lo que pueda suceder, pero que en la práctica son lógicas globales que están afectando de una manera específica dentro de nuestro territorio, ¿no? O sea, como entender todos esos procesos que dieron lugar al resultado específico en 2008 de la burbuja y su declinación territorial madrileña tenían que ver con las dinámicas locales, pero también tenían que ver con todo el sistema general que se estaba produciendo. Y la idea era intentar volver a pensar ahora qué es lo que estaba pasando, cómo había
cómo la crisis se había desplegado dentro del propio territorio español y cómo, en particular, Madrid ocupaba un lugar específico dentro de este proceso, con todas estas sedes que, una vez que ya son globales, funcionan como hub tanto internacional en términos latinoamericanos como su despliegue inmobiliario vinculado a ello, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea de la presentación y del monográfico. Lo dividiremos como en dos partes. Una primera parte que va a hacer Emmanuel, que va a explicar mucho más de forma extendida sus dos textos, y luego José Manuel Nadredo y Pablo Carmona, que harán dos intervenciones de 5 minutos, un poco para contextualizar también tanto sus capítulos como una visión un poco más general. Y luego hemos pedido dos medio fila cero, dos pequeñas intervenciones que ahora os contaremos, y ya para dar paso a las preguntas y demás. Así que nada, muchísimas gracias por acompañarnos, y Emmanuel. Muchas gracias por vuestra asistencia hoy, aunque hoy es un día bastante más fresco que ayer, pues sigue apeteciendo poco, ¿no? Quizás salir. Que esto lo podríamos organizar como una iglesia evangélica, ¿no? Y preguntaros, ¿odiáis Madrid? Y vosotros diríais, sí. Y yo os diría, pues Madrid os odia más a vosotros. Pues, pero vamos a intentar hacer una cosa un poco más analítica. En principio esto lo podríamos haber organizado como un foro, como hemos hecho otras cosas de zona de estrategia, pero queríamos hacerlo más bien como una introducción a futuras discusiones, ¿no? Y la discusión que planteamos es básicamente cómo se puede intervenir en este espacio en el cual vivimos, del cual se emite un montón de narrativa ideológica a expuertas, entre otros el discurso de Madrid me agobia, Madrid me mata, Madrid no me sienta fatal, Madrid tal, y a la vez Madrid pues, es el lugar donde se realiza buena parte de la vida y al fin y al cabo donde estamos enganchados, o sea que es el territorio en el cual tenemos que intervenir, no queda otra, ¿no? Hay una larga tradición de estudios críticos urbanos, de la cual pues, Almudena pues, yo creo que es, ¿no? Pues, si queréis, como heredera de todo ello, ¿no? Que yo creo que necesita revitalización, y había también una reflexión política antiguamente sobre lo que eran pues, las propias ciudades en las cuales se intentaba hacer política. Por ejemplo, en Barcelona hubo bastante producción, si os acordáis, los que tengáis edad, pues de la de Barcelona del 92, de las Olimpiadas, del Fórum de las Culturas, etcétera. En Madrid intentamos hacer esto en su momento, este ladrillo, Madrid, la suma de todos, en pregunta, era uno de los lemas de la comunidad entonces, globalización, territorio, desigualdad, que es un libro que tenéis en nuestra web gratuitamente y del cual pues, sería heredero. Por lo tanto, la cuestión es cómo intervenir en esto, en este espacio metropolitano. Y la primera pregunta antes de intervenir es qué entendemos por el mismo, ¿no? Buena parte de las preguntas que se hacen sobre, a día de hoy, sobre la idea de cómo se construye una clase obrera, cómo se construye una organización en Madrid, cómo de alguna manera pues se piensa la política, están atravesadas por la propia materialidad de ese territorio, que es bastante más compleja de la que en principio parece. Así que os propongo un recorrido de 20-25 minutos, por lo tanto necesariamente breve, sobre el Madrid, su desarrollo, sus crisis y de alguna manera su estructura social. Y a partir de ahí podremos lanzar alguna hipótesis de lo que pueda pasar. La primera cuestión es que si nosotros reconocemos Madrid, tendemos a pensarlo siempre dentro de la M30, ¿no? El tópico que se dice el Madrid de la M30 es un tópico muy de los movimientos sociales. Aunque hay extensiones, Carabanchel, Vallecas y tal, lo cierto es que el territorio militante que, por ejemplo, pasa por aquí, por la Maliciosa, realmente solamente reconoce el Madrid central y algunos de sus barrios. Pero eso es un Madrid de apenas 2 millones de personas. La región, o sea, la comunidad autónoma, pasó los 7 millones hace 2 o 3 años y si queréis considerarlo más bien en términos funcionales, la región metropolitana no baja de los 8. Empieza a ser una ciudad bastante grande. Desde luego no como las primeras ciudades, no es Tokio, no es Shanghái, no es Ciudad de México, pero es una ciudad relativamente grande. Y en cierta medida la explicación de por qué Madrid es complejo tiene que ver con esas dimensiones y la explicación por qué tiene esas dimensiones. La explicación es relativamente sencilla, o sea, y es una explicación que se sale fuera de los tópicos cuando se piensa en Madrid. Madrid se puede entender como una ciudad global, es decir, una ciudad que dentro de lo que sería la especialización territorial o la división internacional del trabajo, acumula funciones de centralidad, funciones de mando a nivel global. Y eso es algo que muchas veces no tenemos en cuenta. O sea, el hecho de que Madrid sea capital de España es una cuestión fundamental para muchos asuntos, pero no es la fundamental para entender cómo esta ciudad sigue creciendo y sigue siendo próspera. Hay todo un desarrollo, esto me lo ha hecho la IA, por lo tanto no le vamos a hacer mucho caso, pero bueno, porque es un resumen del texto, pero que nos pueda valer, ¿no?
O sea, el término de ciudades globales empezó a acuñarse, empezó a circular a finales de los 90. Hay una socióloga, hija de un conocido nazi, que es Saskia Sassen, pero que ella es progre, que realizó una serie de estudios sobre la ciudad global en el momento. Tokio, fundamentalmente las tres grandes de ese momento, ¿no? Tokio, Londres, Nueva York, ¿no? Los tres grandes financieros de los años 90, donde buena parte de la filmografía de la época se realiza allí, y donde realmente ya descubre que estas ciudades obedecen a una lógica que ya no es simplemente nacional, sino que corresponde con una suerte de, bueno, de las cristalizaciones territoriales geográficas de eso que llamamos la globalización financiera. ¿Qué tenían esas ciudades de específico? Que concentraban funciones de mando dentro de esa globalización, ¿no? Dentro de ese marco del taller global, de la globalización financiera, de la circulación, pues si queréis, de los flujos financieros a nivel territorial. Y eso producía de forma congruente una estructura de clases muy determinada. Ella decía, en estas ciudades se concentran lo que llamaban en inglés los FI, es decir, los fuegos, ¿no? Financieras, inmobiliarias, real estate e insurance seguros. Y también todo lo que serían los servicios a la producción relativamente avanzados, es decir, consultorías, asesorías, despachos de distinto tipo, estudios de ingeniería, estudios de arquitectura, ¿no? Es decir, operadores, si queréis, de servicios a las grandes multinacionales, ¿no? El modelo era muy claro, porque el modelo social que resultaba de esto, porque había un grupo de trabajadores profesionales que vivían de estos sectores y otro grupo que estaba a su servicio. Nosotros en su momento, cuando hicimos ese libro y al localizarlo en Madrid, hablábamos de la global class y el proletariado de servicios o el servoproletariado. Luego vamos a hablar más de estas figuras, pero simplemente para empezar a familiarizarnos con ella. Cuando realizamos el primer estudio que os comentaba ahí, que salió en el 2004-2005, una de las sorpresas que teníamos entonces como jóvenes activistas e investigadores militantes, que es un término algo pretencioso, era ver cómo el Madrid que habíamos conocido en la infancia, Madrid de los 80, tenía poco que ver con el Madrid de los 2000. O sea, el Madrid de los 80 era todavía una ciudad pues divertida, pero relativamente provinciana, desde luego una ciudad española, no una ciudad multinacional. Era una ciudad, pues bueno, más o menos caótica, heredera de un montón de, bueno, pues de fenómenos culturales, si queréis, que se arrastraban desde el siglo XIX y desde luego del franquismo. Y era una ciudad que todavía conservaba algo de la vieja industria, de la ciudad industrial que había sido en los años 70. Era una ciudad funcionarial, era una ciudad que tenía elementos castizos. La ciudad de los 2000 ya no era eso. Había restos, por supuesto, de todo eso, pero una ciudad relativamente internacionalizada, una ciudad con una dimensión, si queréis, de inmigración global bastante fuerte, y era una ciudad, además, con una pujanza económica que era ciertamente notable. O sea, el Madrid del 95 al 2007 es una ciudad que pasa de 5 millones y poco a 6 millones y medio. Es decir, una ciudad que crece de forma espectacular y es una ciudad que habíamos visto claramente transformada, ¿no? Esa ciudad era la pregunta de los 2000 y que en cierta medida es algo que se conserva a día de hoy. Es decir, que el éxito de Madrid se debe explicar a partir de esos mismos términos con los cuales la ciudad crece en los años 90 y 2000. Incluso a pesar de la crisis de 2008, y luego intentaré explicar más de eso. Es decir, a día de hoy, si reconocéis Madrid, Madrid es sede de grandes multinacionales, de las del IBEX 35, de buena parte de ellas, pues no sé si de 27 de las 35, pero también es sede de un montón de multinacionales extranjeras que tienen aquí pues, su sede regional, a veces para España, a veces para la península ibérica, a veces para el sur de Europa, a veces para toda Europa, a veces para el Mediterráneo occidental, bueno, en distintos lugares, ¿no? No recuerdo ahora mismo el número de empresas que hay con capital extranjero, con sede en Madrid, me parece que son 5.000. Es decir, bueno. Además de eso, de esas sedes multinacionales, Madrid es el gran centro de concentración de los servicios avanzados a la producción que se decía antiguamente en la literatura económica y sociológica de la época. Lo vuelvo a repetir, consultorías, estudios de distinto tipo, centros de investigación y más de lo que queráis en ese terreno, ¿no? Publicidad, pues yo qué sé, de todo. Esa es la dimensión y el gran motor global de la ciudad. Asociado a él, pues toda una serie de infraestructuras que conocéis bien. La principal, el aeropuerto, es el espacio de conexión claramente de Madrid con el resto del mundo. El aeropuerto que fue ampliado también en los 2000 con la T4, que es un aeropuerto que ahora mismo no sé si anda por los 50 o 60 millones de pasajeros, que se quiere convertir en un aeropuerto que gestione, opera más de 100 millones de pasajeros. Bueno, pues es un aeropuerto importante. También la bolsa de Madrid,
que aunque prácticamente toda operación es digital, pues como parque sigue siendo el cuarto o el quinto del planeta, e incluso algunos de los negocios que de los valores latinoamericanos también se negocian en la plaza madrileña, ¿no? También la cuestión de las ferias, etcétera. Como os decía, eso produce una estructura social que es singular y que luego voy a hablar más de ella. Os vuelvo a decir, la Global Class, algo así como lo que sería la clase media profesional y el proletariado de servicios. La cuestión es que ese ciclo de crecimiento de Madrid tiene una interrupción fuerte en el 2008, que es donde se sitúa este libro y toda la reflexión posterior del Observatorio Metropolitano. En 2008, lo que parecía ese crecimiento espectacular de Madrid, de repente quiebra. Y en cierta medida se dice que 2008 es la gran crisis de la globalización financiera. Por lo tanto, eso tendría que tener un efecto también en lo que era la posición global de Madrid. Y durante la época de 2010, nosotros pensamos que el Madrid global había desaparecido o estaba en trance de desaparecer. Buena parte de las multinacionales españolas estaban siendo compradas por grandes fondos de inversión, la ciudad parecía relativamente estancada, había incluso un proceso de retorno de una parte de la inmigración que había venido entonces. Desde luego, bueno, pues los índices macroeconómicos de crecimiento del PIB, la productividad y tal, pues estaban prácticamente estancados, incluso era la gran época de la deflación. Y ahí tenéis algunos datos, ¿no? Pues, por ejemplo, se pierden 400.000 empleos en Madrid, que es más o menos el 35% de los que se habían creado entre el 95 y el 2007. Se generó 1.100.000 empleos, es decir, pues es un crecimiento enorme. 7 años se tardó en recuperar el PIB madrileño. El PIB, perdón, la cotización de las grandes empresas del IBEX cayó un 60% entre el 2008 y el 2012. De hecho, solamente se ha recuperado en este último año. Este año es cuando hemos recuperado los niveles del IBEX 35 que había en el 2008, que estaban sobre los 16.000 puntos y ahora estamos sobre los 19.000. Quienes seáis inversores en bolsa, que seguro que sois la mayoría, pues lo sabréis, ¿no? Y luego, pues, alrededor de 100.000 hogares, 150.000 que fueron desahuciados, ¿no? Merece la pena estudiar esta crisis porque fue la crisis donde estalló el 15M. Pero para estudiar esa crisis, a mí me gustaría hablar antes de la crisis de los años 70. Porque una crisis, la de los años 70, que es una crisis eminentemente urbana, también tiene una conexión con la crisis de 2008. Lo único que la crisis de 2008 nunca la entendimos en términos urbanos y la crisis de los 70 se explica muy bien en términos urbanos. Os hago un resumen rápido de la crisis de los 70. La crisis de los 70 lo que pone fin es a la gran época de crecimiento de Madrid de posguerra, ¿no? Sobre todo de la segunda posguerra, de lo que sería el tardofranquismo, la época del desarrollismo, ¿no? Sabéis que Madrid pasa de 1,5 millones a 4,5 hacia mediados de los años 70. Es la época donde la región metropolitana estalla, es decir, donde se construyen buena parte de los barrios del sur de Madrid, donde se construye la región metropolitana, donde pueblos que eran como Móstoles, que tenían 5.000, 10.000 habitantes, pues pasan a tener 200.000, donde desde la nada se construye una ciudad nueva, ¿no? Esa ciudad produce un territorio nuevo también, que es el del barrio obrero, lo que nosotros llamamos los barrios, ¿no? Básicamente se construyen ahí, las Vallecas, los Carabancheles, etcétera, aunque había núcleos previos de los años 20, de la época de Primo de Rivera, de finales del siglo XIX. El Madrid industrial realmente estalla y se explota ahí. Y ese Madrid industrial lo que produce es un territorio urbano, pues bueno, construido a golpe de subvención pública, de casas relativamente baratas, casas protegidas, casas que con una urbanización bastante mala, y esa es la gran época, en los años 70, cuando se corta el ciclo de crecimiento industrial, de explosión política de ese territorio a través del movimiento vecinal. La gran época en la cual el movimiento obrero salta de las fábricas al territorio urbano y produce una movilización que cambia la fisonomía de la ciudad. No solamente la cambia aquí, la cambia en todas las grandes ciudades. En Barcelona también es ese momento, ¿no? Con los gobiernos progresistas que hay posteriormente. El movimiento vecinal, que fue esa respuesta en la crisis de los años 70, no lo vamos a reconocer posteriormente. Es decir, los movimientos urbanos que van a ir a posteriori no se reconocen con las mismas figuras, o desde luego con la misma fisonomía que lo encontramos en los años 70. Como tengo que ir muy rápido, no me extiendo más sobre esto. Pero la cuestión es si algo parecido de la crisis de 2008 tiene esa fisonomía de la crisis urbana de los años 70. Y la respuesta es que no. Es decir, el gran protagonista, para mí, por lo menos, y yo creo que hay una discusión que es fácil de llevar a cabo, no es tanto esa figura de la clase obrera, más o menos precarizada, que podemos reconocer pues, a nuestro alrededor, sino una figura nueva,
que es la de la clase media emergente, los jóvenes profesionales que a partir de 2008 no encuentran la manera de colocarse y insertarse dentro de lo que sería esa estructura social emergente del Madrid global, que en ese momento parecía cortocircuitada. Y el movimiento 15M tiene esa fisonomía de esa clase media y sobre todo de los recuentos jóvenes de esa clase media, es decir, lo que serían su reemplazo. Diría que ese es el perfil dominante del 15M, podréis decir. Estaba la APA, estaban las mareas, estaban muchas cosas, pero yo diría que el protagonismo perteneció a ella. Y la gran sorpresa es que en el 2011, en el 2008, o en el 2011, en lo que fueron las periferias que se habían construido, o se habían reordenado durante el gran ciclo de crecimiento de los años 2000, no son protagonistas en términos políticos. Es decir, los jóvenes de periferia, tanto locales como de hijos de la inmigración, que en ese momento era una inmigración relativamente reciente, no están en el ciclo político, por lo menos no están como primeras figuras políticas. Es decir, y esto es una novedad. Entonces, algo que, por ejemplo, cuando discutíamos aquí, nos planteamos si en Madrid podría ocurrir lo que en ese momento era la revuelta de Los Ángeles, ¿os acordáis del 92? O la de las Baldías francesas del 2006. Es decir, los jóvenes de periferia, si habéis visto la película El odio, Line, ¿no? Pues cualquiera de estas, o Atenas, me da igual, las que os guste, pues veréis que son básicamente películas protagonizadas por el joven de periferia. A día de hoy, en el 2008, eso no apareció, no estuvo presente. Aparte que creo que creemos que hubiese sido objeto de una represión prácticamente inmediata. Es decir, no tuvimos capacidad para entender la crisis social, por lo menos en su carácter urbano previsible, ¿no? Estas dos crisis son las que nos deberían intentar proyectar alguna idea, alguna iluminación de lo que puede ser la futura crisis urbana de Madrid. Y os vuelvo a comentar que nosotros pensábamos que el Madrid del 2008, el Madrid global, quebraba ahí. La gran sorpresa es que en estos últimos 12, 13 años, quizás no debía ser tan sorpresa, ese Madrid global se ha reactivado de nuevo. Es decir, Madrid ha seguido acumulando inversión extranjera exterior, ha seguido creciendo a un ritmo verdaderamente notable. Además, ha incorporado sectores nuevos de una globalización, si queréis, más secundaria, más con un perfil, si queréis, pues bueno, no tan si queréis, no tan principal como es su especialización turística reciente, ¿no? Pues Madrid, por ejemplo, en el año 2024 recibió 11 millones de turistas, ¿no? Ha recibido una inmigración cada vez más fuerte y uno de los hechos más curiosos o más sintomáticos es que la ciudad de Madrid ha crecido de nuevo en estos últimos 8 o 9 años a aproximadamente también 800.000 nuevos vecinos, ¿no? Fundamentalmente de esa inmigración internacional. Es decir, que no solamente hay una inmigración que venía transnacional, que venía de los años 90, 2000, sino que tenemos una nueva que sería de los 2010 y 2020, ¿no? Se ha hablado, por ejemplo, no sé si conocéis a un tipo que se llama Fernán Caballero. Se llama Fernán Caballero, ¿verdad? Fernando Caballero. ¿Sí? Ha escrito un librito que se llama Madrid DF, ¿por qué Madrid debe convertirse en una ciudad global de 10 millones de habitantes? No está este Fernando Caballero en la sala, ¿no? Bien. Pues este libro, que ha tenido una circulación, bueno, pues curiosa dentro de los ambientes de la corte madrileña, de la clase política madrileña, trabajó él para Ciudadanos, creo, y alguno más, pues un libro que expresa bien cuál es el dilema de Madrid. Es decir, Madrid o se convierte en una ciudad global y reafirma esa posición, o realmente ninguna otra ciudad en el Estado español tendría capacidad de garantizar eso. Por lo tanto, buena parte del talento que se produce en Madrid, ¿os acordáis de la marea granate, ¿no? Y los exiliados que se iban fuera a estudiar? Eso en el 15M. Bueno, pues eran aquellos jóvenes sin futuro que de repente pues tenían que irse a emigrar, ¿no? A Madrid. Pues Fernando Caballero se reconocería como uno de esos jóvenes que tuvo que irse fuera. Y entonces lo que plantea es básicamente, si queremos que ese talento se conserve aquí, que en España existan oportunidades laborales y si queréis una proyección de empresas relativamente innovadoras con altos salarios, pues hay que quedarse aquí. Hay que quedarse aquí, no. Madrid tiene que ser esa ciudad global, ¿no? Otro de los elementos, si queréis, como más que están en el debate público, es la llamada famosa miamización de Madrid, que sirve también para hablar de cómo existe en Madrid pues una inmigración que no es simplemente de trabajadores, bueno, pues relativamente precarios, sino de profesionales que vienen de América Latina, se instalan aquí, de fortunas, etcétera, y que en Madrid pues estaría en proceso de sustituir incluso los procesos de producción cultural que se producen en una gran ciudad como Miami, ¿no? Vale. Pues estos serían como cuestiones a señalar. Es decir, Madrid se ha convertido de nuevo en una ciudad global con proyección.
Podéis coger los indicadores que queráis, o sea, de crecimiento de las inversiones extranjeras que se radican en Madrid, de crecimiento del número de personas que llegan, de crecimiento del número de turistas, de crecimiento del número de sedes internacionales. En todos ellos el saldo es positivo. La cuestión es que, situado así, lo que deberíamos decir es qué tipo de estructura social está dando lugar Madrid, ¿no? Es decir, cuál es este Madrid global, qué tipo de sociedad está produciendo, ¿no? Y en realidad lo que hemos es reinterpretado un poco el esquema que teníamos, que os hemos comentado antes, ¿no? de la Global Class y del proletariado de servicios, pero tratando de hacerlo un poco más complejo, ¿no? Una de las cuestiones que sale, da igual los datos que cojamos, en Madrid es que vais a encontrar con una minoría de superasalariados, algunos de ellos verdaderamente increíbles. Madrid es el territorio del Estado español donde los salarios más altos son más altos, es decir, eso tiene que ver con los consejeros del IBEX, etcétera, pero también con un montón de profesionales que trabajan para estos estudios, para estas consultorías, etcétera, ejecutivos de alto nivel en distintos lugares. Por ejemplo, con salarios de más de 60.000 euros anuales, que, bueno, no mucho, 4.500 euros al mes o 4.000, pues tiene un número de declarantes bastante grande, el 400.000, es decir, el 10% de la población asalariada en Madrid, ¿no? Pero que realmente hay muchos que tienen no solo de 60.000, sino más de 100.000, más de 150.000, más de 250.000 y unos poquitos, unos cuantos miles de más de 1.000.000 de euros, ¿no? Bien, esto es una cuestión determinante. El sector que está recibiendo esos salarios es lo que llamaríamos la Global Class. Global Class, ¿por qué? Porque es una clase que está conectada a mercados globales. Y esta es heterogénea en sí. Es decir, no es una clase homogénea. Es decir, está formada por una parte de lo que serían los gestores públicos, clase política, pero que no creo que es la fundamental. Otra parte es ese sector conectado a ese mercado global y otra parte es lo que sería la industria del talento, de los realities famosos, etcétera, tal cual, industria cultural, también mucha de ella, buena parte globalizada. Otro elemento asociado a la Global Class es la clase profesional, que realmente formarían el bloque hegemónico en Madrid. Ahí se recogen de 30 a 60.000, alrededor de 1.000.000 de declarantes, el 30% de la población ocupada de Madrid. Realmente esta es la composición que yo diría que alimenta los movimientos sociales de forma fuerte, es decir, titulados, profesionales de distinto tipo, algunos precarizados, otros no tanto, que desarrollan una carrera profesional, con educación superior. O sea, en Madrid el 50% de la población que titula ahora tiene educación superior, es decir, estudios universitarios o parauniversitarios, y que realmente es lo que compone el gran estabilizador social de Madrid y el elemento que si se fractura, yo diría que es el que produce las crisis políticas. El 2008 este elemento es el que se fracturó y el que produjo el estallido del 15M. ¿Puede suceder esto a futuro? Si la máquina madrileña, en realidad la economía política del Madrid empieza a funcionar regular, pensamos que sí, pero no será lo mismo que el 15M, será otra cosa. Y luego hay dos clases, dos grandes grupos, que son eso que llamamos las clases trabajadoras cualificadas, que está formada por un montón de personas, de técnicos de apoyo, empleados de oficina, artesanos, operadores de maquinaria, que puede formar parte del sector logístico, de lo que queda de industria, los oficiales de la construcción, lo que serían, por ejemplo, una parte muy importante de los empleados de servicios, que es el 37,7% de la población, la gran mayoría de ellas con formación profesional o secundaria acabada, y luego lo que llamamos el proletariado de servicios. No necesariamente nivel de ingresos, situación profesional y niveles de formación coinciden, pero lo que sí parece es que en términos de estructura la sociedad madrileña se compone básicamente en 3/3 y están muy claramente diferenciados, además. Este proletariado de servicios es el que se dedica básicamente a sostener el resto. Los que te sirven las copas, los que te sirven todo, los que cuidan los niños, los que le hacen la limpieza, los que básicamente pues, la población que está bueno, pues al servicio de esa clase media profesional y de esa global class. Ocupa prácticamente todas esas ocupaciones, si queréis, elementales, ¿no? Bien, la cuestión es que en términos territoriales, y podemos analizar una a una, están también separadas estos tres segmentos. Y una de las preguntas que hay que hacerse a la hora de intervenir político es si estos tres segmentos tienen unidad interna. Y lo curioso es que no la tienen. Esto es otra cuestión que en los análisis, si queréis, políticos tradicionales, lo que sería el viejo marxismo, lo pensaba constantemente. Es decir, ¿está la clase obrera suficientemente unificada, homogeneizada? Eso le llamamos conciencia de clase, ¿o no? ¿Es el bloque burgués suficientemente coherente, sí o no? Pues bien, nuestro bloque burgués, que sería esa global class con esa clase media profesional, a la cual curiosamente pertenecemos, no está unificado. De hecho, está fragmentado claramente, ¿no?
Por supuesto, el sector más rico tiende a la segregación social. Es decir, la mayor parte de esos superasalariados no viven con nosotros. Viven en urbanizaciones cerradas. Hay docenas de ellas en Madrid. Yo no conozco prácticamente ninguna, pero La Moraleja, Mirasierra, algunas partes de Pozuelo, La Finca o La Herrería, o como se llame, pues son algunas de ellas, ¿no? Y generan un modelo urbano que es repetido de forma degradada por el resto de la sociedad. Es decir, que son esas urbanizaciones relativamente separadas y tal, que forman el arco noroeste de Madrid, ¿no? Que os encontraréis Pozuelo, Majadahonda, Las Rozas, La Sierra, etcétera, tal cual, ¿no? Cualquiera que quiera huir del Madrid terrible en el cual vivimos, pues ¿qué hace? Se compra un chalecito en la Sierra, si puede, ¿no? Y si no, pues se va más lejos. Bien, pues esta ideología de la clorofila, que se decía antiguamente, pues forma parte específicamente de ese Madrid, de esas clases medias. Pero hay fracturas internas. Por ejemplo, hay un sector que está segregado y que yo creo que es buena parte del que alimenta los sectores más politizados y, si queréis, las clases creativas de Madrid, que realmente muchas veces está relativamente precarizado, que no vive ahí, sino que elige, por ejemplo, vivir en el centro de la ciudad o en los barrios donde puede. Fenómenos que estáis sabiendo ahora mismo de gentrificación de Carabanchel o de Vallecas, producidos por segmentos como los nuestros, están muy asociados a esas clases creativas más o menos precarizadas o esas clases profesionales más o menos precarizadas. Son esas clases medias precarizadas las que fueron el motor del 15M, ¿no? Por lo tanto, no hay una unidad en ese bloque. Está la global class, a su bola, la clase media profesional más o menos normativa, que tiende a reproducir modelos mientras le salgan, sectores pues relativamente desafiliados, siempre relativamente, ¿no? Por señalar muy rápidamente, ¿no? Luego las clases trabajadoras cualificadas, que en cierta medida su modelo urbano, aunque estas fueron las grandes protagonistas, sus padres, sus abuelos, del viejo movimiento obrero y del movimiento vecinal, son segmentos que están, bueno, pues a día de hoy, sobre todo sus hijos, pues ya no viven como proletarios industriales, sino que han hecho un salto, fundamentalmente a través de los estudios, de cierta formación, hacia otro lugar, ¿no? La clase obrera industrial, por ejemplo, madrileña, realmente supone solo el 10% de los ocupados de Madrid, ¿no? O sea que realmente este segmento está nutrido muchas veces también de trabajadores de los servicios, de cualificados de la logística, de otro tipo de elementos, ¿no? Por supuesto, tampoco hay unidad política aquí. Es decir, bueno, esto se ve, por ejemplo, en los estudios que hace el CIS por situación profesional. Os encontraréis que las tendencias del voto aquí son totalmente dispares, ¿no? Por ejemplo, el grupo que más vota por aquellos que podríamos considerar autónomos, los que usan maquinaria y tal, sobre todo autónomos con uso de maquinaria, pues el principal partido que votan, en este caso, en este segmento específico, es Vox. Mientras que en otros segmentos, por ejemplo, en el 2013, 2014, 2015, los trabajadores de fábrica industriales cualificadas, el segmento que más votaban era a Podemos. Es decir, que no hay unidad política de ninguna clase. Sin embargo, lo que vemos es que tienen fenómenos urbanos relativamente parecidos. Por ejemplo, todo lo que son los ensanches del sur y este de Madrid, por ejemplo, de Móstoles a Arroyomolinos o de Alcorcón del centro a Alcorcón norte y los polígonos de Alcorcón y tal, están movidos por esta población y operan también sobre modelos urbanos muy parecidos a los de los PAUs, es decir, pues urbanización cerrada, a veces también con unifamiliares, uso del transporte público, tendencia un poco a hacer una vida familiar más o menos, bueno, pues a lo suyo, ¿no? Y por último teníamos el proletariado de servicios, que sería como la gran esperanza política a la cual uno apela, que tampoco podríamos decir que tiene unidad, ni tampoco es exactamente como nos lo imaginamos, ¿no? Ahí se recogen los grupos 5 y 9 de la clasificación de las ocupaciones, es decir, restauración, servicios personales, ocupaciones elementales, y que sumaban 1 millón de trabajadores, 1 millón sobre 3,5, es decir, que es casi un tercio, ¿vale? Es decir, no estamos hablando de los 7 millones de habitantes de Madrid, sino los que trabajan, los que están ocupados. Bien, y se trata de los empleos con mayor pagados, peor pagados, con mayor precariedad, mayor temporalidad, más feminizados y sobre todo más ocupados por extranjeros extracomunitarios, ¿no? ¿Dónde se sitúa esta población? Y eso es lo más curioso. Es la que sustituye a la vieja población obrera de los barrios obreros. Es decir, ellos se sitúan en los antiguos barrios obreros, que es donde el mercado inmobiliario ha sido más barato tradicionalmente. Y hay elementos con su forma de vida que no tienen nada que ver con los otros grupos. Por ejemplo, son extremadamente dependientes del transporte público. Entonces son cuestiones urbanas que merece la pena señalarse. Son los que usan el metro o los autobuses. Eso lo veis, ¿no? El metro a día de hoy es el transporte de los pobres y de los pringados.
Como decía Thatcher, si con 30 años no tienes un coche es que has fracasado en la vida. Pues eso se ve muy claramente en nosotros y en ellos, ¿no? Bien, pues este tipo de cosas yo creo que son las que reflejan esa estructura social tripartita, ¿no? La cuestión pensar que este segmento puede tener explosibilidad política es algo que es a explorar. Es decir, por ejemplo, no la tuvo en el 2008. No la tuvo en buena medida porque no existía una segunda generación, porque era la primera generación migrante. Ya existe una segunda, incluso una segunda y media, incluso una tercera generación migrante. Y en muchas de ellas también es mestiza, es hijo de matrimonios mixtos. Pero esta población va a reproducir exactamente las mismas posiciones laborales de precariedad, etcétera, que los padres. Hay estudios que dicen que no, o por lo menos lo relativizan. Es decir, donde hay cierto progreso social. Y Madrid, mientras haya progreso social, esto espero que lo comente más o menos Pablo después, que esta es la forma de gobierno neoliberal de Madrid a través de Ayuso, la máquina seguirá funcionando. Es decir, el mecanismo de integración de Madrid es este liberalismo del cual Ayuso sabe operar. Es decir, repartir a cada grupo lo que más o menos tiene en su expectativa inmediata. Es decir, aquellos que se quieren segregar de la clase media, enseñanza concertada o privada, y sanidad privada con una sanidad pública de último recurso que ni tan mal. A la clase media, a los trabajadores más o menos cualificados, pues bueno, no les puede dar tanto, pero les opera básicamente con unos servicios públicos que todavía funcionan, aunque sea precariamente y en decadencia, y con la posibilidad de que sus negocios, pues en un Madrid creciente, pues más o menos funcionen. Y al proletariado de servicios, una esperanza de integración. En buena medida, todos los discursos de la hispanidad tienen que ver también con ese tipo de estrategia. La cuestión es que, y no me puedo extender más, si este supera nuestro marco, estas son tonterías que ha cogido la IA del texto, pero bueno, si este es nuestro marco, es cómo podemos de alguna manera adelantarnos a las líneas de fractura que aquí observamos de una forma muy tenue, pero que seguramente se agrandarán en la crisis, y cómo se puede intervenir políticamente ahí. Uno puede establecer líneas de largo recorrido, es decir, de intervención con ese proletariado de servicio, generando alianzas entre los gentrificadores de clase media más o menos politizados o culturalmente activos en los barrios y el proletariado de servicios. Y yo creo que hay unos cuantos centros sociales que operan sobre ese criterio. Otros pueden pensar básicamente que esa fractura dentro de la clase media será de nuevo la que protagonice, pues yo qué sé, lo que será el ciclo político posterior, ¿no? Otros pueden pensar, y yo creo que aciertan, en que la degradación en los servicios y la articulación de trabajadores en los servicios públicos es un elemento capital, porque básicamente la defensa de esos servicios es la que permite generar alianzas entre este proletariado de servicios y esas clases medias relativamente precarizadas. En cualquier caso, esto lo que nos permite es tener una mirada más en detalle que la que tendríamos simplemente con articulaciones, pues si queréis, de trazo grueso o más ideológicas, ¿no? Y yo lo voy a dejar aquí y se supone que José Manuel y Pablo comentáis. Pero en cualquier caso la idea, seguiros, la idea es esta, o sea, es pensar Madrid dentro de su complejidad y cómo podemos intervenir en él. O sea, esa es la cuestión. Y no darlo por supuesto, es decir, que vuelvo a decir, Madrid es una ciudad súper compleja, la región metropolitana. O sea, si os metéis en el detalle y hablamos, por ejemplo, de territorios que son, por ejemplo, de cuarta, quinta corona metropolitana, veréis fenómenos casi de Far West, ¿no? O sea, en Illescas, en sitios así, etcétera, donde gobierna Vox y a la vez te encuentras con organización de, pues bueno, de iglesias evangélicas o desde mezquitas y tal. Lo dejo aquí, si queréis intervenir ya. ¿Cómo es la cosa? Sí. Sí. Bueno. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado a participar en el libro y nada, pues estoy contento de estar aquí. Bien, pues en parte es que yo saqué un artículo largo en un monográfico de Ciudad y Territorio de 50 años de urbanismo, que se llamaba Urbanismo con burbujas, y era el declive del planeamiento y el auge de las operaciones y megaproyectos. Entonces, ahí pues me pidieron si quería participar y digo, hombre, no sé, es que hacer un refrito de eso no lo veo, tal. Y le digo a Almudena, hombre, si consigo datos por distritos de la compra por extranjeros y cosas, pues hago una cosa específica, claro, nueva. Y afortunadamente ha sido así porque el grueso del libro
lo han hecho ellos. Pero lo mío es un complemento indispensable para saber dónde estamos y qué está pasando. Es toda la compra, sobre todo por extranjeros, y en este sentido el capítulo de Almudena pues rellena con creces. Entonces, claro, no tenía sentido en el fondo que yo redundara sobre esos temas, ¿no? Entonces, quizá advertir ahora, sin más, que ese declive de la planificación y auge de operaciones, pues es que hay dos tesis en la Escuela de Arquitectura de Madrid que indican que el urbanismo de Madrid no lo han hecho los planes generales, sino ha sido a golpe de operaciones inmobiliarias. Y no hay más que ver el skyline de Madrid y qué asoma por ahí. Todo lo que asoma en el horizonte son cosas ajenas a los planes generales. Entonces, en ese sentido, todo es, pues claro, para dar pelotazos urbanísticos. Y ahí, en ese sentido, claro, pues hay que ver, ¿es el libre albedrío de los mercados? ¿Es la tiranía de los mercados? Hombre, no parece que quien ha puesto las Torres de Florentino en esa parcela tiene algo que ver con eso, sino que es la mano del poder la que ha puesto ahí eso, porque resulta que es que la propia palabra operación está tomada del lenguaje militar, por favor. Entonces hay que precisar a ver de qué estamos hablando. Liberalización, sí, pero entonces resulta que es intervención discrecional. ¿Qué es lo que pasa? Se interviene en esa parcela para meter un volumen impresionante, ¿no? Entonces eso no tiene nada de... Es la mano de poder, igual que se cambia la Constitución para que se pague. Entonces dices, por favor, claro, entonces, bueno, estamos en esto. Y entonces la cuestión es que en Madrid pues hubo una oportunidad perdida desde mi punto de vista, que es cuando la alcaldía, claro, de Manuela Carmena, y en ese sentido el capítulo de Almudena pues precisa claramente cómo ese Madrid que se había hecho a golpe de operaciones urbanísticas resulta que ahí pues se incumplió lo que se decía, que era que había que revisar las que estaban en marcha para ver cuáles se devolvían al corral, o entonces si ya costaba mucho, bueno, pues se arreglaba y ver qué se podía hacer. Y entonces, para nada, como señala Almudena claramente, dice el compromiso electoral de hacer una auditoría y paralizar las operaciones urbanísticas especulativas de expolio de suelo y patrimonio público en curso, que es lo que se había prometido. Pues lo que ocurrió es que se desatascó todas las operaciones que en parte por tema jurídico estaban embarrancadas y se aceleró todas y salieron todas adelante. Entonces tú dices, hombre, por favor. Entonces, claro, pues ahí vemos que nos encontramos que, claro, se podía haber hecho otra cosa, sin duda, pero la cuestión es que lo fácil es seguir con el statu quo y con los intereses establecidos, etcétera, etcétera, y lo difícil es tratar de dar un cambio de tercio y hacer un plan general para la ciudadanía, etcétera, etcétera. Que es bueno, pero en esto es lo general. Entonces la cuestión es que en lo mío lo que había hecho es la inversión extranjera en viviendas, cómo alimenta la actual crisis habitacional. Y entonces, en ese sentido, el tema es que se ha producido como un milagro que cuando se pincha la burbuja de un porte impresionante que había durado 10 años y la burbuja inmobiliaria, ¿qué pasa? Pues que viene una inversión extranjera impresionante. Es decir, cuando decaen las operaciones y las compras de todo, porque todo esto hubiera habido un ajuste mucho más potente y una caída de precios, pero resulta que es que se dispara un capital extranjero que llega y entonces
resulta que, claro, eso salva, porque aunque está centralizado en ciertos puntos de municipios y sobre todo de distritos, y entonces eso es lo que he trabajado y en el texto aparece, pues en Madrid y Barcelona, claro, es en estos distritos donde compran, y entonces la gran novedad es que además el grueso de las compras es por no residentes. Entonces, claro, es que se creó una liquidez tremenda para paliar la crisis a nivel internacional, y eso quiere colocarse en lo que sea y te compran ahí, pues claro, igual que cualquier activo inmobiliario o lo que sea, pues inmuebles, y entonces es un poco ese panorama, y claro, eso es lo que ha generado unos problemas tremendos, porque entonces se ha producido ha acelerado la gentrificación de expulsar, claro, a residentes hacia las periferias, y entonces puso el modelo que yo he llamado de urbanismo nómada o itinerante, o sea que se tienen que ir, claro, a otros sitios cada vez más alejados de donde tienen que acudir por fuerza a trabajar o de servicios, ¿no? Entonces, bueno, en todo este panorama, porque además, claro, los que compran no es que ahorren y se hipotequen ni para nada, porque es que la hipoteca por compra de viviendas ha seguido cayendo desde que se pinchó la burbuja. Los que compran es que tienen un dinero para ver dónde lo colocan, y entonces, claro, no es ningún ahorro así, sino que entonces, claro, esto ha distorsionado por completo el panorama, y ahí ofrezco datos porque, vamos, por ejemplo, en Alicante, varios años, más del 50% de las compras son por extranjeros, y más de la mitad son por extranjeros, y luego algunos son los residentes, pues claro, eso te genera un problema muy fuerte. Y entonces la cuestión está en que todo esto lo que hace es colapsar al propio modelo inmobiliario, que en principio bueno, porque aparte en esto luego vemos que está el divorcio entre la España vaciada, pero llena de viviendas desocupadas. Dices, pero por favor, entonces, pero este país que carece de política territorial, quiero decir que entonces tampoco se resuelve nada en ese sentido. Y la cuestión es que yo, como acabo diciendo, es que esta situación de emergencia pediría a gritos un plan, claro, con todas las de la ley y un consenso de pacto de Estado para resolver pues todos estos temas. Pero cuando se ve que el modelo inmobiliario establecido, que preveía que se podía comprar viviendas endeudándose, que era un poco el que los necesitaba, podría comprarla a crédito, ha colapsado, porque entonces resulta que el grueso de los más necesitados, sobre todo de inmigrantes y de jóvenes desheredados, no pueden. Entonces se ha forzado hacia el alquiler, y entonces todo esto compitiendo, claro, con el alquiler vacacional, vamos, o turístico, entonces encima con el desalojo por compra por los fondos buitre de los que había alquilados, etcétera, con los casos que comento, pues claro, todo esto ha generado un problema súper fuerte, y entonces el modelo inmobiliario, que era el que se construyó en época de Franco y ha venido durando hasta ahora, ha colapsado. Pero es que no se habla de ello y no se habla de cambiarlo, por favor. Entonces solo poner parches así, a ver si ahora justo resulta que lo del Banco Malo y la Sareb lo compra la empresa pública de vivienda. Y dice, ¡hala! Después de más de 10 años que han vendido todos los solomillos a los fondos buitre o quien sea, bajo cuerda en la opacidad más absoluta, ahora los despojos, como comento en el artículo, es que claro, ya en la Sareb, donde tiene un porcentaje mucho menos de propiedades, es en Madrid, Barcelona, los tendrán por ahí, por la España vaciada y por otros sitios, etcétera. Entonces, claro, pues en estas estamos, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿cómo es que con la que está cayendo no se discute lo fundamental? Bueno, pues entonces ahí quería hacer una pequeña referencia. Vamos a
lo que trato yo en el libro de la crítica agotada, que es que entonces se sigue mareando la perdiz con cosas, no sé qué, bueno, entre otras cosas hay un latiguillo que no comento en el texto, pero lo he comentado en alguna otra ocasión, es que resulta que se estila decir, no, la acumulación por desposesión, y suena así, o sea, como muy fuerte y tal, y digo, hombre, sí, mi capítulo lo que muestra es acumulación por compra, pero claro, por compra por quienes no han ahorrado ni de nada, sino que es que cualquier transnacional que se precie es capaz de crear capacidad de compra sobre el mundo, y la gente que está vinculada viene y va, y compran, etcétera, etcétera. Entonces es un poco la acumulación de lo que está pasando, ¿no? Y entonces no puedo resistirme de también echar la culpa, como digo, a la tiranía de los mercados, a un neoliberalismo maligno y no sé qué, porque es que resulta que yo he tenido de profesor a Fraga, hizo de teoría del Estado, y claro, era un fascista de tomo y lomo. Entonces él hizo la operación liberal de Fraga, que es a la que hago yo referencia en el libro, en el año 83, y vaya éxito. Lo último es nuestra presidenta, que resulta que poniendo la palabra libertad gana unas elecciones sin decir nada de su programa. Entonces la ha robado a la izquierda por completo la cuestión de la... Entonces vemos pues que ha sido un regalo o una dejación por parte, claro, de la izquierda. Entonces el atribuir pues todas esas cosas, claro, no a la tiranía corporativa de carne y hueso y al capitalismo clientelar con todos sus comisionistas a bordo y todas esas operaciones y todo esto que está en las antípodas del liberalismo. Y además, bueno, ahora ya con lo de Trump poniendo aranceles por todo el mundo, pero bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, claro, yo creo que ahí también hay que revisar pues todo ese aparato conceptual que nos ha traído a la señora Ayuso, pues cuando, claro, lo que ha desembocado esto más bien es un neocaciquismo. Entonces, simplemente, pues es lo que lamentablemente estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, perdonar esta última, pero es que como aquí estamos aparte, nos encontramos aquí en todo el grupo este que intenta en el fondo, ¿no? Revisar y dar ideas, hombre, como muy bien ha estado comentando en la intervención, etcétera, pues yo creo que hay que revisar todo esto para ver cómo replantear pues todos estos enfoques y todo esto, ¿no? Para conseguir hacer algo, por favor, ¿no? y nada, pues no, simplemente que ellos, el grueso del libro lo han hecho ellos y entonces yo simplemente he hecho un complemento para explicar, no he entrado en detalle, vamos, porque no era cuestión de ello, pero... Fraga de profesor. Esto no funciona. Hola, hola. Hola. Esto no sé si se oye. ¿Se oye? ¿Sí? Que digo que fraga de profesor, qué suerte, ¿no? Bueno, yo voy a contar un poco, bueno, no tanto el capítulo, sino sobre todo pues algunas de las cuestiones que tratamos en la parte política del libro, que es el capítulo de Ayuso, que imagino que todo el mundo estará deseando que al final muera la protagonista, pero todavía no ha llegado a ese momento, por desgracia, y que es un poco continuación de un trabajo que hicimos con Bea y con Almudena sobre la derecha madrileña, ¿no? Que hasta hace pues pocos años, es decir, ahora es muy habitual que haya estudios sobre la derecha, las tendencias ideológicas y políticas de la derecha, pero entonces era rarísimo, ¿no? que desde la izquierda se hiciesen libros pensando
cómo piensa la derecha, cómo actúa la derecha, ¿no? Pues precisamente este capítulo es como una especie de continuación, de actualización de lo que fue aquello, ¿no? Para entender un poco el gobierno de Ayuso hay que volver a ese esquema tripartito, que pueden ser tres o cuatro, como sea, que planteaba Emmanuel, y ponerlo en términos electorales, ¿no? Normalmente desde la izquierda se ha instalado una especie de meme que dice algo así como que el tercer sector, ¿no? Es decir, la parte más pobre de la sociedad se está derechizando, ¿no? Es decir, y eso realmente no es así. El tercer sector o esa tercera parte más pobre del proletariado migrante de servicios no es que vote a la derecha, es que no vota. Es decir, está en la abstención. ¿Y por qué desde la izquierda se les mira así? Porque la izquierda es de los sectores de arriba socialmente, es decir, es lo que Piketty llama la izquierda brahmánica, es decir, esa clase media universitaria que es mayoritariamente quien vota a la izquierda. De hecho, en el capítulo ponemos un dato que es bastante curioso, que se repite a nivel electoral, es decir, los clivajes en España siempre son menos fuertes que lo que pasa en Europa, es decir, si tenéis la oportunidad de ver los trabajos de Piketty, pero ya empiezan a verse similares a lo que sucede en Europa. La izquierda española, y en concreto la madrileña, es aquella que socialmente y económicamente está en las capas medias altas, es universitaria, pero que ideológicamente y en las encuestas de autopercepción más se sitúa a la izquierda y se autorreconoce como clase obrera, ¿no? Entonces, esa distorsión es fundamental para entender lo que sucede en Madrid, ¿no? Sobre todo porque explica el por qué los partidos de izquierdas son incapaces de representar a esos barrios que son fundamentalmente abstencionistas, mientras que Ayuso es todo lo contrario, es la representación más efectiva de los sectores medios y altos de la sociedad. La más efectiva, primero, porque ofrece ese sistema de reproducción, de integración diferencial, le llamamos en el libro, cogiendo algunos análisis del ámbito de las migraciones. Integración diferencial quiere decir esa posibilidad que tiene prácticamente toda la sociedad. Por ejemplo, un dato que damos es que en Vallecas ya hay partes del sistema educativo donde ya hay más alumnos inmigrantes en la concertada que en la pública, es decir, contra muchos cosas que seguramente tengamos en la cabeza, y a la vez cómo se produce un sistema de segregación bastante efectivo donde una parte muy importante de la población, al menos ese 70% o 70 y tantos por ciento que está en las dos partes de arriba, están eligiendo sus formas de proveerse de servicios, ¿no? Es decir, es ese más del 40% de la población que tiene acceso o tiene contratado un seguro médico privado en Madrid, o sea, es casi la mitad de la población, y lo mismo sucede con la educación concertada, ¿no? Incluso esas clases medias de izquierdas quieren elegir educación y buscan colegios concertados, laicos, con ciertas metodologías. Es decir, todo esto es lo que intentamos describir en la época de Ayuso. Coincide como, por ejemplo, el sistema educativo se ha diversificado de una manera enorme, sobre todo en los sectores privados y concertados. Es decir, encontramos escuelas Waldorf, Montessori, por proyectos, todo tipo de realidades que puedan ir encajando a la población de una o de otra manera. Eso, además, tiene un encaje con el artículo de Almudena, porque tiene esa segregación social de expectativas, de provisión de servicios de educación o de sanidad. Tiene un correlato con la segregación urbana, cómo se construyen, dónde se construyen los barrios, cómo se amplía Madrid, y tiene una correlación todavía más arriba en el primer mapa que ponía Emmanuel, esa raya que divide el Madrid del sur del Madrid del norte, ¿no? Y que tiene que ver también en cómo se perfilan, por ejemplo, las operaciones urbanísticas y a la velocidad que se perfilan, ¿no? La operación Campamento para la vivienda asequible, que es la vivienda que está entre la vivienda social y la vivienda de alquiler a mercado. Los desarrollos del sureste como manera de suburbanización de las nuevas clases medias. La operación Chamartín como rearticulación de la nueva City madrileña, las ampliaciones de Brunete y de Colmenar Viejo, ampliaciones brutales en comparación con cómo es la ciudad, para que toda la clase media exiliada que ya no quiere vivir en los barrios de la ciudad tengan un sitio donde irse.
esa movilidad, esa segregación en términos políticos es la que expresa con enorme efectividad Ayuso, y lo expresa con tal efectividad que ni siquiera deja hueco a Vox, ¿no? Es decir, estas son las cuestiones que… Ya tengo que acabar, ¿no? Pues ya está. Estas son las cuestiones que un poco planteamos en el capítulo, donde bueno, pues hacemos todo el repaso, por ejemplo, de la maquinaria fiscal que tiene Ayuso, el capítulo de libertad de elegir, donde intentamos poner datos a cómo se produce esta segregación y, bueno, pues al fin y al cabo intentar entender la figura de Ayuso dentro de la larga tradición de la escuela liberal madrileña y la escuela austríaca madrileña en un recorrido mucho más amplio y que trata de mirar a la derecha no solo desde el cómo derrumbarla, sino fundamentalmente el preguntarnos por qué gana y por qué sigue ganando y por qué cada vez da palizas electorales más grandes. Es decir, eso es lo que hay que intentar entender para luego intentar armar la crítica. Igual es un poco larga, pero que nos apetecía o creíamos que podía tener cierto sentido el hacerla así para establecer como pues un marco común o recuperar parte del lenguaje de estas discusiones. Y la idea sería pues empezar como ya con un turno de preguntas, debates y demás. Entonces, bueno, no sé si… ¿Es el micro de mano? Vale. Pero no había unas preguntas. Sí, pero es que no veo a Luis, está Isabela. Vale, sí, digo, es que le habíamos pedido también a algunas compañeras que hicieran unas pequeñas intervenciones así, preguntas, entonces está Isabela, que, bueno. Yo tengo poco que decir, la verdad. Espera el micro para que se grabe. Me he leído el libro, que me ha parecido magnífico y que os agradezco muchísimo, y además aprovecho para agradeceros lo que hicisteis hace 20 años. Vamos, a mí la verdad es que me parece emocionante que en estos tiempos, que para mí son de bastante desconcierto, de estos cambios tan vertiginosos de la ciudad, del territorio, de todo, que tengáis la voluntad y el rigor y el buen hacer, ¿no?, de poneros a estudiarlo y a explicarlo, porque ya os digo, yo he aprendido muchísimo y estuve trabajando en la región metropolitana desde hace 40 años, vamos, directamente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, claro, a mí me falta un poco una capa más, que es la capa esta de cómo está este cambio sistémico, esta ciudad híbrida, movida directamente por cómo maximar los rendimientos financieros de la ciudad y todo esto que nos explica también nuestro maestro y que de repente pasa de ser centro de control, ciudad global de esas que se hacen, pero al mismo tiempo ciudad turística como lo fue. Yo me acuerdo que en aquella época trabajábamos en Barcelona, y en Barcelona me acuerdo que fue, yo creo que en el 2000, ¿no?, que de repente pasó también de ser una ciudad española a ser una ciudad global turística, ¿no? Entonces, estos cambios que además se están produciendo, yo creo que de una forma mucho más sistémica. A mí me da la impresión, pero es posible que me equivoque, que en la anterior etapa de crecimiento, como decía José Manuel, eran como grandes operaciones, digamos, que se veían, ¿no?, que tenían su suelo, sus lobbies, su todo, ¿no? Pero ahora da la impresión de que están esas grandes operaciones que acaba de resumir perfectamente Pablo, pero además hay una especie de vaciamiento sistémico de la ciudad. O sea, yo me acuerdo que yo cuando empecé a estudiar arquitectura, por ejemplo, la ciudad antigua era como también sitio de financiación de inversiones, ¿no? Y yo tenía un mapa encima de mi tablero donde iba tachando las casas. Yo vivía en Chueca, pues iba tachando todos los edificios que iban destrozando y que luego aparecían unos edificios de apartamentos y tal. Bueno, pues ahora podría tener ese mismo mapa en mi entorno con todos los edificios que van pasando a fondos buitre o todas las actividades comerciales que pasan a ser de otra gente, todas esas cosas, ¿no? Entonces, este cambio vertiginoso, la verdad es que leyendo vuestro trabajo, por lo menos entiendes un poco más, ¿no? Y la única pregunta, o sea, digo, bueno, pues voy a dar por lo menos las gracias, y ya te digo, las gracias de ahora y las gracias de cuando hicisteis el laboratorio urbano y todo esto de hace 20 años, que fue esa misma voluntad de entender, explicar y debatir, que me parece magnífica, ¿no? La única pregunta que podría hacer es, no sé si la voy a saber formular, o sea, a mí me da la impresión
que estas corrientes macroeconómicas se rigen un poco por gradientes, o sea que necesitan que haya mucho movimiento, y el motor, la gasolina que les mueve es cuando hay algo que vale poco y que de repente puede valer mucho, o que vale mucho y luego puede valer poco. No soy economista, como veréis, pero hay algo relacionado con esto. Entonces, ¿tenéis alguna visión prospectiva? O sea, aparte de analizar, digamos, a las personas según sus aspiraciones y según su clase social o tal, o sea, ¿tenéis como idea de si este empuje de lo transnacional en Madrid y tal puede ser algo que de repente en 10 años pasa a otro sitio? O sea, no sé muy bien si Miami ha debido estar como 20, 30 años, ¿no?, como capital, pero de repente la ola se mueve a otro lugar, y yo creo que no es que se mueva a otro lugar porque sí, sino que se mueve a otro lugar porque también en una cena maravillosa que tuve una vez con Saskia Sassen me decía todo, o sea, lo que importa es como cuando vas al banco, ¿no?, que te dicen, no, pues es que lo que tienes que hacer es cambiar de inversión, cambiar de no sé qué, no sé cuántos, porque en esos cambios es donde se mueven comisiones y donde pasan cosas, ¿no? Entonces, no sé si lo he logrado expresar, pero esa es un poco mi inquietud, de ya que habéis analizado esto tanto, a lo mejor tenéis una idea de cómo puede ser el futuro, salvo luego que el futuro, fíjate, o sea, que es que puede pasar cualquier cosa, o sea, el guión ya ni sabemos, pero desde el punto de vista de esas influencias en las inversiones económicas en la ciudad. Es lo único que se me ocurre. Pues juntamos también lo de Alberto y... Como hay varias intervenciones ya, intentamos a lo mejor no alargarnos mucho. ¿Ellos dos? ¿Tres? Sí, hay dos, luego el chico de negro y luego Aurora. Sí. Sí. La primera pregunta es, ¿cómo encajaría el concepto de Madrid en primer lugar en la español? Es decir, lo hemos desarrollado una referencia como mucho de cara
tiene su... Ánimo, a mí me pasa todo el rato. Vamos, José, y bajo. Póntelo y... Te oímos, te oímos. Vale, perfecto. Vale, ahora sí. Perdonad. Uy, vale. Una pregunta es... Hola, probando. Vale. La segunda pregunta, si me deja, consistiría en cómo, o sea, viendo un poco el panorama en que la izquierda de la socialdemocracia dentro de Madrid se está articulando en una estrategia de presentarse en los barrios obreros, no sé si lo estáis viendo en Más Madrid principalmente, a través de tanto reclama de influencers que hablan del problema de la gentrificación y de otros influencers que también utilizan o hablan precisamente de sus barrios, o sea, siendo barrios prominentemente de carácter obrero, donde, como habéis explicado, la clase obrera tradicional, como así entendida, venía de provincias, ha sido bueno, sustituida, sí, vamos a decir la palabra sustituida, por aquella clase, o sea, aquella de origen extracomunitario. Si, o sea, mi pregunta es si como que le veis posibilidad a esa estrategia de articular ese movimiento que no vota, es decir, que no participa del sistema electoral, o sea, bueno, directamente que no vota, perdón, si le veis como sentido a esa estrategia o si le veis posibilidad de rearticularlo en favor de un florecimiento de su estrategia, vamos. Sí, bueno, no sé, porque digo, juntamos todas y en realidad esto es una Hola, se conversación. oye, ¿no? Vamos. Ah, sí. Oye, lo primero, felicidades por el título, que me parece glorioso. Hacía tiempo que no veía un título de algo que me gustase tanto, o sea que felicidades. Y luego, dos cuestiones, para ver cómo las veis vosotros. Hay una cierta sensación de que se está marchando mucha gente, ¿no? O sea, de que se marchan muchas, o de que se marcha un determinado tipo de gente de la ciudad, en parte a la comunidad, en parte a otros lugares de España, probablemente mucho de gente de otros lugares que vivía en Madrid y que se vuelve a Galicia o Aragón, Asturias, a donde sea. Y luego, o sea, yo por ejemplo, yo tengo 45 años. Cuando terminé la carrera, yo soy asturiano, en mi entorno como que era muy normal que la gente se viniera a Madrid, había muchas oportunidades laborales, había cachondeo y había muchos conciertos, había cosas modernas y aparte era como, claro, viéndolo ahora, era más caro que vivir en Oviedo o en Gijón, pero era relativamente, comparado con ahora, nos damos cuenta que era relativamente barato vivir en Madrid o en Barcelona. Me da la sensación de que ese flujo migratorio tan fuerte que había de universitarios y posuniversitarios de las periferias a Madrid se está agotando. De hecho, incluso las estadísticas dicen que sigue habiendo ese saldo migratorio favorable a Madrid, pero también plantea que de alguna forma se está recortando, también porque muchas de esas profesiones creativas que antes solo se desarrollaban en Madrid también se están descentralizando, porque existe el teletrabajo, todo eso. Entonces, ¿cómo valoráis esos dos fenómenos y qué repercusiones sociales y políticas creéis que puede tener, por un lado, esa salida de un cierto perfil de vecino de Madrid y, por otro lado, que dejen de llegar esa gente de las periferias universitarias o que no llegue tanto como llegaba antes? Vale, hola, ¿se escucha, no? Sí. Mi pregunta sobre todo era para Emanuel Rodríguez, que sobre los dos primeros capítulos se observan que la variable laboral no es la única variable
en lo laboral existe cierta segmentación del mercado de trabajo, ¿no? Y especialmente por parte de los inmigrantes que ocupan esto que vendría a ser el nuevo proletariado de servicios. Ahora bien, mi pregunta es, enfocándonos sobre todo en la migración que llega a España, a Madrid, mejor dicho, ¿existe una segmentación laboral que no tiene que ser, en referencia a la inmigración, necesariamente por una cuestión del puesto de trabajo que ocupa? Pongo un ejemplo. ¿Existe por cuestiones culturales, lingüísticas, una segmentación laboral en Madrid? Y esa sería la pregunta. Vale. Bueno, eso. Gracias por el trabajazo. Voy a intentar contestar a Emanuel y voy a intentar a ver si puede ser un poco más optimista. Yo creo, o sea, el repaso que has hecho de no, en los 70 había una movilización vecinal que era obrera, pero la movilización del 2008 era una movilización de clase media, ¿no? De indignados o con miedo o lo que fuera, que dio el ciclo 15M Podemos. Después de 10-15 años se cierra ese ciclo y entra una estabilización económica y una represión, también hay que decirlo, que pacifica un poco la sociedad, ¿no? Entonces, ¿el escenario es yermo para la movilización política? Yo creo que sí hay una sociología con potencial para la movilización política. Y, digamos, estaría en los sectores del proletariado de servicios y en parte de los trabajadores cualificados, que debería haber una fractura política, digamos, de esos trabajadores cualificados o en su alianza con la clase media. Y en este sentido, con este potencial y demás, del movimiento socialista, hemos enfocado primero a la hora de organizar a esta clase trabajadora dos grupos más o menos, o sea, que no son totalmente homogéneos, pero sí relativamente abordables, que son, en primera instancia, la juventud trabajadora, debido a su falta de expectativas en vivienda, con el tema de los precios, etcétera, tiene una menor lealtad al Estado. También el propio hecho del rechazo al trabajo, que se puede, no sé si las causas es que como son flojos o lo que fuera, me da igual, pero hay un rechazo al trabajo bastante activo. Y luego también que es más fácil de organizar en términos de edad y demás, ¿no? Y el otro grupo sería el proletariado migrante, que es verdad que hay en parte un proceso de integración, sobre todo de los migrantes latinoamericanos, pero también hay una cuestión de marginalidad social, y en cuanto a derechos políticos, derechos económicos, etc. Y en comparación con el 2008, que no se pudo articular a esa parte de la población, yo creo que por una movida de miedo y de que eran una minoría y demás, eso ya se ha quedado atrás. En cierto sentido, pues eso, os hemos invadido y demás, te vas a un instituto de Parla o de Villaverde y el 70% de los chavales son de origen migrante, y que esta juventud migrante, en principio, tiene, o ha demostrado tener una mayor intención de defender sus intereses. Y en cuanto en cuanto a la sociología o el potencial sociológico para la movilización y la organización política, y yo creo que puede haber un cambio en cuanto o una diferencia en cuanto al 2008, o que debe haberlo, que es precisamente el partido. O sea, en el ¿Podemos 2008... ir cerrando para que no sea súper largos? Sí, perdón. En 2008 no había un partido que organizara a esa masa movilizada y demás, pero eso puede ser un cambio diferencial en este ciclo, y pues es un partido, digamos, que rompa con esta alianza con la clase media y demás. Ya está. Ahora. Sí, se oye, ¿no? Enhorabuena por el trabajo y nada,
Muchas gracias por toda la labor que estáis realizando. Yo quería apuntar una cosa, que es lo que se está pasando ahora con la nueva legislación urbanística, que tiene absolutamente una relación con todo lo que habéis comentado, que es la nueva ley del suelo de la Comunidad de Madrid, que se llama LIDER, que se llama la Ley de Impulso de Desarrollo Regional. Esta ley es absolutamente liberalizadora en todos los sentidos. Es decir, rompe con toda la cultura urbanista que teníamos hasta ahora, por un lado, rompe con toda la jerarquía urbanística tal como la entendemos, y va a permitir hacer todos los pelotazos urbanísticos cuando quieran, como quieran y en el momento más adecuado. De alguna forma, esta forma de la nueva legislación lo que te va a permitir es lo que estabais hablando de que la libertad de Ayuso, la bondad que tiene, si es que tiene alguna bondad, es la de dar el trocito de tarta que cada grupo social se merece. Entonces, con esta nueva legislación del suelo va a propiciar hacer lo que le dé la gana en el momento que quiera. La ciudad cada vez va a ser más eventos, más gentrificada, más vivienda turística, más co-living, etcétera, etcétera. La están sacando con la idea de decir que es la solución a las necesidades de vivienda, pero analizada, la ley no es así, ni mucho menos. Es decir, la ley que lo que va a propiciar es un crecimiento ilimitado, destrozar todos los recursos que podemos tener, y ya no solo Madrid, es la región entera, es decir, es Madrid comunidad. Entonces, en todos los procesos urbanísticos cada vez va a haber menos participación más vecinal, es decir, que nos acallan, nos quitan la voz. Y el futuro, digamos, de todo el movimiento vecinal, ecologista, que se mueve en contra de todas estas operaciones urbanísticas, lo vamos a tener cada vez más difícil a la hora de poder parar o enfrentarnos a esta situación. Entonces, es decir, todo tiene un correlato y todo está, digamos, bastante más orquestado de lo que muchas veces pensamos. Es una ley que quieren aprobar antes de fin de año, para lo cual hemos montado unos 30 colectivos, una coordinadora que se llama Madrid contra la LIDER. Entonces vamos a hacer una presentación el día 30 en Comisiones Obreras, a la que estáis invitados por si queréis pasaros por allí a las 7 de la tarde. Y aparte de contar todo esto, lo que quería preguntar a Manuel es ¿qué has querido decir exactamente? Porque me he perdido un poco cuando hablabas del potencial que tienen el 1,5 millones de inmigrantes, que es lo que va a cualificar el futuro de la ciudad, o va a ser el potencial. Si podías aclarar un poquito eso más. ¿Vale? Gracias. Pues, no sé si eso estábamos hablando. No sé si queréis, bueno, ¿tú quieres contestar a algo, Pablo? Lo que digáis es que va a ser larguísimo, ¿no? Claro, por eso digo, sí, para no intervenir todos, pero a lo mejor, pues si queréis tú y Manuel, o que tenéis preguntas directas. No, yo solo, bueno, alguna cosa, bueno, lo que ha dicho Isabela, bueno, porque las otras cuestiones políticas... Venga, pues empieza tú si quieres. No, bueno, yo solamente un poco con lo que ha comentado Isabela de perspectivas. El tema es que, claro, la perspectiva en parte la ha marcado toda esa influencia de inversión extranjera localizada, claro, en ciertos municipios y barrios, etcétera. Y entonces, a diferencia de la burbuja anterior, que estaba financiada a crédito, ¿no? y devoró el ahorro de los hogares del país, en esta otra, claro, se está financiando con dinero de fuera. Entonces, eso depende por completo de lo que pasa a escala internacional. Claro, entonces es difícil de prever. En cualquier caso, lo que, vamos, en el texto mío sale que más o menos, aunque los datos no se puede precisar, pero aumenta el peso de las personas físicas en la propiedad.
Entonces parece que los fondos, los llamados fondos buitre y eso, están ya recogiendo velas. Entonces, no sé, pero bueno, todo esto aparte, si se entran en este país es porque consideran que aquí la propiedad es muy segura porque está bajo el paraguas de la Unión Europea y qué sé yo, hay un marco institucional firme porque claro, en otros países a lo mejor, pues, digo, en todo el mundo, pues claro, hay sitios que no parece como muy fiable o tal, ¿no? Y es por lo que se centra aquí en gran parte, ¿no? Porque ya digo que sitios luego, es que hay municipios, he visto que ya más del 80% de la propiedad son extranjeros, pero el grueso no residentes. Y entonces en Madrid, ¿qué pasa? Pues bueno, yo había visto el municipio de Madrid, estaba casi a la misma población que en el año 70, luego sí, en los últimos años ha aumentado algo la población. Pero es que se construyeron como 600.000 viviendas más o más desde el año 70. Entonces ves que el tema, no hay una vinculación con viviendas para habitar, etcétera. Y entonces, bueno, pues ese panorama, bueno, en cualquier caso, bueno, lo que queda claro es que el crecimiento es explosivo. O sea que lo que crecen son justo cada vez más lejos en la periferia y eso crece Madrid, pero que es que España tiene la brecha demográfica, o sea que hay más mortalidad que nacimientos, ¿no? Entonces, si la población ha crecido es por la inmigración. Entonces, claro, en ese sentido, claro, la inmigración, sobre todo si vienen las que vienen a trabajar y esto, pues no vienen para ahí con el ahorro para comprarse una vivienda a los precios de ahora, claro, ese es un poco el problema, ¿no? Entonces no se ha corregido como ese aquí para nada ese panorama explosivo, sino que se está fomentando, claro. Entonces se va quedando lo de la gentrificación y todo eso, porque encima se está expulsando a gente que vivía, que se va, como ha comentado por ahí una persona, precisamente ya, o se ha jubilado, pues se vuelve para el sitio de origen o lo que sea, se van porque, claro, en el panorama Madrid no es una ciudad acogedora sin más, sino solamente pues eso, turistificada y para las compras y todo esto, que es lo que está pasando, ¿no? Bueno, pero yo en los temas que han planteado políticos y todo eso es lo que habéis tratado en el libro y creo que vosotros pues tenéis más eso que yo para responder, o sea que... Vale, pues yo, bueno, no a todas, sino a un par de ellas que trataban la cuestión de, o sea, la que decía Alberto de Ahora Madrid, bueno, pues evidentemente, ¿no? Fue un paréntesis que no fue exactamente una victoria electoral porque ganó Esperanza Aguirre y se perdió por unos pocos votos, que son los 10.000, la primera vez que Vox entra con 10.000 votos en las elecciones, lo que pasa es que no saca concejales. Eso quiere decir que en Madrid es muy difícil que gane la izquierda y más con Vox asentado, en el sentido de que, por ejemplo, imaginemos una pérdida de votos de Ayuso por el tema de la corrupción, esos votos se trasladarían a Vox. Es decir, que hay margen, hay mucha pinza para que ese 50 y pico % del electorado que va a Vox, o sea, que va a Vox y al PP, sigan formando mayoría suficiente, ¿no? La pregunta es por qué tenemos como el radar, o desde eso que se llama la izquierda, se tiene el radar tan destruido, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el capítulo ponemos el ejemplo de las elecciones del 21, es decir, donde todo el mundo estaba convencido que Ayuso era una loca peligrosa y que iba a perder por mayoría, y toda la demoscopia de la derecha daba ya por hecho que esa tía, gustase o no gustase, es la que iba a ganar las elecciones, ¿no? Es decir, qué nivel de distorsión hay sobre lo que pasa en la sociedad madrileña como para que no se esté detectando que hay una tendencia mayoritaria en la ciudad que va a arrasar en las elecciones, ¿no? Que es en ese caso PP más Vox, ¿no? Y entonces la izquierda rápido reacciona, hay que hacerse más obreros, ¿no? Entonces, hacerse más obreros para Más Madrid es que Rita Maestre se pone una chaqueta de cuero. Es que estamos hablando de ese tipo de cosas. Y se hacen vídeos mirando a la cámara de manera agresiva y ahora sí que vamos a ir a por los barrios obreros, ¿no? Es decir,
es que así no se va a ningún sitio, la verdad, creo yo. Es decir, tú ves la candidatura de Mandani, que es a lo que se quieren comparar ahora, y ves qué tipo de discurso tienen, de dónde viene la gente y qué tipo de realidades hay, es que es radicalmente distinta. Digo, si quieres una socialdemocracia, en ese caso, amparada en un partido o en tendencias del Partido Socialista, es decir, que hay un problema de separación física y real y de incomprensión de lo que sucede en las clases populares de esta ciudad. Ese es el problema. Es decir, realmente, si alguien está llegando ahí, pues pueden ser las iglesias pentecostales. En parte algo, pequeñas partes del movimiento de vivienda sin cruzarse, ¿no? Y evidentemente, pues el gran paso último, que es poner a este Daniel Ayuso, que ya han elegido el nombre con elegancia, es decir, bueno, pues un funcionario municipal que viene de familia obrera y es de Vallecas, ¿no? Es decir, Vallecas. Bueno, Vallecas es la 10ª ciudad más grande de España, es decir, donde hay barrios de todos los niveles, por decirlo así. Y bueno, pues es todo el rato como un intento de lo que es, de representación de unas clases medias universitarias de cierta realidad popular que se desconoce y donde no se tiene ningún tipo de anclaje ni de implantación. Es decir, se ha inventado cosas como tener personas migrantes en las listas, que por ejemplo la dirección del PP madrileño lleva teniendo gente rumana, colombiana. En Colombia las elecciones últimas ha ganado, en Madrid ha ganado el candidato de la extrema derecha. Nadie ha hecho análisis de qué han votado los colombianos de Madrid. Entonces, es decir, es esa parte de la sociedad que es absolutamente opaca y que es representada por tokens, ¿no? Voy cogiendo a uno que parece ser, que podría representar, decía, así no se llega a ningún sitio, ¿no? Es decir, se habla de un movimiento de otro tipo, estamos hablando de una cosa radicalmente distinta y lo que sé, yo, vamos, diría que va a haber una victoria de Ayuso por goleada, ¿no? Es decir, que mucho tendrían que cambiar las cosas, un cataclismo de algún tipo, pero a día de hoy Madrid va a votar eso, vamos. En Madrid que vota, me refiero. Eso, que en Madrid os odia. Que hay una cuestión que yo creo que de Madrid que es interesante y que es compararla con otras ciudades, aunque sea de una forma muy superficial y desde luego no vamos a profundizar aquí mucho, y lo que sucede en ellas, en términos, por ejemplo, de estallido social. O sea, Madrid es una ciudad relativamente pacificada. O sea, su gran explosión política en los últimos 20 años fue el 15M, cuando se hablaba de la Comuna de Madrid. Pero no ha vivido, por ejemplo, fenómenos como son, por ejemplo, lo de las banlieues parisinas. No hablo del París central, sino lo que le rodea, Saint-Denis, etcétera, tal cual. No ha vivido, por ejemplo, episodios de saqueos como se han dado en Londres, muy recientemente, o en Rotterdam, o en otros lugares. Es decir, una ciudad bastante pacificada y bastante tranquila. Es decir, la clave de su éxito es precisamente cómo, creciendo de forma más o menos explosiva, eso no ha producido, de alguna manera, en las situaciones de crisis económica o de relativa estancamiento de esa línea más o menos de progreso, situaciones de crisis política con estallidos, pues bueno, más o menos anónimos, que no son los que estaríamos acostumbrados a calificar políticamente como, si queréis, como algo que podamos reconocer como propio o de izquierdas, ¿no? Y eso es una situación que probablemente cambie. Es decir, cuando hablamos a futuro, cuando señalabas cuál será el futuro del Madrid global, pues probablemente haya situaciones en las cuales la ciudad no entre en colapso, pero sí entre en una zona que podríamos llamarla de crisis económica, crisis urbana. Y lo que se trataría para nosotros es de verificar o de tratar de averiguar cuáles podrían ser las líneas de fractura futuro que, bueno, pues en las cuales se podría reconocer que ahora mismo eso está en una situación latente y se abrirá cuando esa crisis se manifieste, ¿no? Esto es un problema, porque como decía Pablo, eso que llamamos las clases populares, creo que en Madrid, pero en general en toda España, son una incógnita, son una X. En buena medida porque la composición de eso que podríamos llamar las clases populares se ha hecho muchísimo más compleja y además está alimentada por sectores sociales con los cuales, en principio, no se han vertebrado ni alianzas políticas y culturales más o menos sólidas, por lo menos a un nivel, si queréis, molecular, sí. La gente se enrolla, se casa, tiene hijos, hace cosas, evidentemente. Pero a nivel, si queréis, como movimientos culturales o políticos más o menos fuertes, pues creo que no se ha producido. O sea, cuando se dice que, por ejemplo, en Madrid, en la próxima década, habrá más personas nacidas en el extranjero o hijas de extranjeros, está hablando de un cambio de composición bestial. Es decir,
cuando se dice Madrid no es España, en cierta medida se está diciendo de forma literal, no estamos haciendo una broma. Es decir, Madrid como ciudad global no es exactamente lo mismo que el resto del país. Podréis decir, esto pasa también en otras zonas costeras de trabajo turístico intensivo, por supuesto. Sí, claro que pasa en todo el país. Pero en el caso de Madrid pasa de una forma más manifiesta, más rápida y además, pues yo creo que más concentrada, ¿no? Cuando, por ejemplo, se habla, que es uno de los debates, habéis planteado dos debates más o menos fuertes, ¿no? Uno es la cuestión de por qué la izquierda pierde electoralmente, y se habla de Sumar, se habla de la incapacidad de la izquierda, el éxito de Ayuso, etcétera. Y yo creo que eso sería, pues bueno, una reflexión que la izquierda institucional debería llevar, pero es una reflexión que la izquierda, si queréis, no institucional, también tiene que plantearse. Es decir, ¿por qué no surgen mecanismos de articulación, de contrapoder en este tipo de zonas y tenemos que pensar que nosotros vamos a politizar, nosotros, a ese tipo de segmentos? Creo que no es una tarea que vayamos a ser capaces de hacer, siendo razonables y coherentes, y por otra parte, si no estás pegado a esos barrios, no serás ni siquiera capaz de localizar aquellos elementos que se articulen políticamente ahora de una forma fragmentaria, embrionaria, y en un futuro de una forma más masiva. Es decir, los fenómenos sociales que vemos en buena medida de la inmigración son fenómenos, si queréis, que son difíciles de reconocer. O sea, sería el Madrid musulmán de las mezquitas, el Madrid neopentecostal de la inmigración latina. Y, por supuesto, eso es una simplificación, porque dentro de eso hay todo lo que queráis. Pero sigue siendo, pues bueno, terra ignota para nosotros, ¿no? Entonces, la cuestión para mí no es que la izquierda gane. O sea, la izquierda gana y gestionaría lo mismo que hace Ayuso. Es decir, tenéis gobiernos de izquierda en Barcelona, ¿consideráis que Ayuso es una ciudad menos cruel que esta? Pues bueno, ir a vivir allí y me lo contáis. O sea, yo creo que es igual o peor. Es decir, que una forma de gestión, si queréis, socioliberal o neoliberal, responde en las mismas condiciones a situaciones que son de tipo estructural y a relaciones de fuerzas que no están articuladas. O sea, el problema político de Madrid es cómo se articulan relaciones de fuerzas que sean favorables a transformaciones, si queréis, políticas sociales, culturales, llamémosla de emancipación. Y eso a día de hoy existe, pero de forma muy minoritaria. ¿Y cómo se articula eso? Bueno, pues tenéis algunos la hipótesis de los partidos, porque sois muchos, ya no sois uno, sino unos cuantos, y habrá que ver un poco cómo se articula eso. Pero la cuestión es que el movimiento interno, si generéis de generación de contrapoder ahí, no somos capaces de reconocerlo. Es decir, cuando hablábamos de la crisis de los años 70, había un movimiento claro de homogenización de la clase obrera que llegaba a los barrios y, por supuesto, era de orígenes muy distintos, pero que allí tenía una experiencia que era común en el barrio y más o menos similar en la fábrica o en los centros de trabajo. Y esa homogenización producía algo que se llamaba movimiento obrero, clase obrera. A día de hoy eso no se produce. Y está totalmente segmentada. Incluso si contabas tú de lo de la segmentación de la migración, no basta simplemente que migrante igual a proletario, en absoluto. O sea, Madrid es global porque tiene una clase media latinoamericana y unas grandes fortunas latinoamericanas. La miamización de Madrid es eso. No es que vengan trabajadores de los servicios de no sé qué. Es que básicamente te conviertes en un polo de producción cultural que sirve a toda la región iberoamericana. Hay otro debate, que es el que se plantea continuamente en términos institucionales y oficiales, y es Madrid en relación con el resto del Estado. El libro este que os comentábamos antes de Fernán Caballero trata de eso. Él viene a decir, a Madrid como máquina de crecimiento no la debes parar, es decir, no debes hacer una guerra a Madrid. Y él habla como si fuese de una suerte de izquierda jacobina, de los libres e iguales. Lo que tienes que hacer es gravarla fiscalmente de una forma justa y que redistribuya la riqueza. Ese es un debate que va a estar presente todo el rato. O sea, Madrid, los nacionalismos periféricos, el nacionalismo español, Madrid de la hispanidad de Ayuso y de la gran capital latinoamericana frente al regionalismo particularista de Barcelona o del País Vasco, permanentemente. A mí es un debate que no me interesa nada, por decirlo claramente. O sea, nada. O sea, lo único que interesa es cómo articulamos políticamente aquí contrapoderes sociales, reales. Y nosotros, y eso yo creo que es una parte de lo que... Nosotras, de la discusión que tenemos aquí, solo representamos y solo articulamos un segmento social muy pequeño. No grande, pequeño. Que durante el 15M tuvo una capacidad de ser una línea de fractura fundamental en la crisis política y social que se produjo entonces. Pero que en la situación a futuro, pues veremos qué papel podemos cumplir. Ese es el asunto. Es decir, si tú tienes una composición, si queréis, de clases populares, proletarias, completamente distinta y líneas de proletarización que no son idénticas, es decir, que no es lo mismo que tú tengas una precariedad X a la precariedad que tenga un tipo que no tiene estudios y que es hijo de inmigrantes, la cuestión es cómo se articula ahí políticamente, de alguna manera, sujetos que no siendo los mismos puedan estar más o menos pegados o aliados. Y eso es una cosa que yo creo que está, a día de hoy, por determinar.
Pero una de las ventajas que tiene pensarlo desde aquí es que estamos en un territorio vivo. Es que si lo queréis comparar con ciudades, si queréis, medias más o menos decadentes, que existen unas cuantas en el país y que parece que su futuro pues, está acabado. O sea, Madrid, y esa es la paradoja del asunto, aunque haya crisis, va a seguir siendo un territorio relativamente vivo. Y eso lo veis, por ejemplo, en sitios como Inglaterra. Es decir, mientras que el país se hunde, y literalmente se hunde, Londres sigue siendo un polo, si queréis, de atracción financiero, económico, demográfico, de todo tipo. Y pasa también, pues si queréis, en buena parte de Estados Unidos. O sea, el medio oeste literalmente se hunde y las regiones metropolitanas del sur, del este y del oeste, pues funcionan. Es decir, que esa es la cuestión. O sea, aunque estemos en una situación de crisis económica prolongada, este será de los últimos territorios en caer, si queréis, en colapsar completamente, y también donde la propia riqueza y complejidad de ese territorio permite articular políticamente cosas que sean, pues probablemente mucho más positivas de las que ahora vivimos. Pero la cuestión es que estamos en una situación de impasse, de crecimiento relativo, de renovación de cosas que en principio pensábamos que estaban relativamente acabadas, como está el Madrid global, y que a futuro tendremos que ir viendo, ¿no? Pero sí creo que es una cuestión importante, o que se haga un análisis ideológico de Ayuso, o de la hegemonía, si queréis, neoliberal. El problema no está en lo que serían los discursos políticos y de gestión. Está básicamente en la articulación de poderes reales a nivel social. Y eso yo creo que debe ser una marca de diferencia siempre con la izquierda institucional. Radical, además, por decirlo así. Es decir, que la izquierda está condenada a perder, pero aunque si ganase, seguiría haciendo la misma política que hacen estos. Porque no hay nada que lo obligue a hacer otra cosa. Y eso es lo que pasó con Carmena, no sé si os acordáis, vamos. Donde básicamente su programa social se agotó en haciendo 4 parlamentos en barrios y 4 propuestas ciudadanas. No me extiendo más. Comenta, por supuesto. Sí, es que por lo que estáis comentando, me estaba acordando también de un trabajo que se ha hecho, pero para Andalucía, vamos, Sevilla, todo esto, sobre el tema electoral. Y entonces se ve que es que justamente donde aumenta mucho la abstención son en las zonas más periféricas y donde votan más a la izquierda. Entonces, mientras que los distritos más ricos, etcétera, etcétera, que votan a la derecha, ahí como un solo hombre resulta que claro, hay muy poca abstención. Entonces, en ese mapa en parte es lo que ha explicado, digo, en las últimas elecciones, el trabajo este, que yo creo que aquí en Madrid, quizás es una pregunta para los dos, yo creo que funciona también quizá lo mismo, ¿no? Me da la impresión. Pero luego, no, lo que quería comentar es que también esa abstención y esa apatía viene en parte porque yo creo que no se habla de las cuestiones de frente fundamentales, sino que, bueno, ahí ya no voy a entrar por qué, pues desde toda la gente, pues desde con todo el tema que ocupa la mente de la gente, como está entretenida con 100.000 cosas, etcétera. Pero en ese sentido, por ejemplo, yo es que tengo un artículo que se llama Otro mundo inmobiliario existe, y empiezo, pero en el país del ladrillo se silencia. Y digo, otro mundo inmobiliario existe porque otro mundo es posible. No, es que otro mundo es impepinable porque las cosas están cambiando. Otra cosa es que puede ser mucho peor en muchos casos que este, ¿no? O sea que cambiará eso fijo, ¿no? Pero entonces, digo, otro mundo existe. ¿Y qué ejemplo pongo? Pues el 10º aniversario de la ley Weber en Suiza, que por referéndum limitó la segunda residencia a escala federal. ¿Para qué? Se hicieron un referéndum, lo ganan, cambian la Constitución para que sea a escala federal, generan una ley estadística para que todos los municipios tengan los datos al día, una fundación para que caigan encima los incumplimientos, es decir, todas las piezas, y aquí cualquiera de ellas parecería imposible. Entonces tú dices, por favor, y luego, claro, está la ley Kohler, que limita la compra por extranjeros. Quiero decir que si no se lo hubiera merendado a Alemania como segunda residencia hace tiempo. Entonces ahí la gente, no sé, se preocupa de allí, de sí mismos, de que, y entonces que pueda, entonces aquí con la que está cayendo y la crisis habitacional, etcétera, pues no, parece que todo está, como decía Franco, atado y bien atado,
y ahí un referéndum y que pueda ganar en ese sentido, cambiar la Constitución, hombre, salvo que lo diga, dice, parece que tenía palabra Europa, para devolver el dinero a la banca se cambia con la gorra, ¿no? Pero luego parece que es imposible cualquier cambio. Entonces, claro, yo creo que es que a mí me parece que estamos como en un impasse institucional que parece que no se puede, todo es como un parto de los montes que no. Y claro, entonces ahí la gente, pues claro, tiene una apatía porque ve que, y no se discute, y luego toda la discusión, claro, es el panorama político actual, ¿no? De mera pelea, quiero decir que entonces no salen las cosas. Bueno, y que en términos materiales, como intentábamos decir también toda esta, digamos, inserción o, digamos, toda esta capacidad que tienes de incorporación fragmentaria, creemos que también son elementos centrales y que además en el propio territorio tienen efectos físicos y que ponen a disposición todo el mercado inmobiliario y toda la industria inmobiliaria para fijar y permanecer esas estructuras. Pero como ya llegamos a la hora y se nos está haciendo un poco tarde para que no se vaya todo el mundo, pues contaros que nuestra idea es seguir profundizando en estos debates, que nos gustaría hacerlos en los distintos espacios en los que podamos y que, porque realmente creemos que es importante el empezar a territorializar estas cuestiones e intentar entender el modelo productivo de la ciudad arraigado a las luchas de las que formamos parte y que creemos que eso lo podemos hacer también de forma específica pues con los colectivos de los que formáis parte y que también estamos intentando abrir estas y muchos otros debates a través de Zona de Estrategia y que si os apetece pues luego nos podemos quedar aquí ahora, así que muchas gracias. Que hay un vino, que es lo que intentábamos decir. Hay un vino y hay unas tortillas que van a salir ahora, entonces que quien quiera, pues que se quede. El vino sí que es español, no como Madrid.